Buenos días a todos y todas los asistentes. Disculpe que el retrasillo de comienzo de la mesa, pero bueno, vamos a dar comienzo a la tercera mesa redonda de este congreso. Una mesa redonda cuya temática, bueno, porque las mesas redondas habrán ido viendo como cada una distintos ámbitos que también abordamos desde la orientación, pues hemos querido incorporar esta tercera mesa con una especial llamada a lo que el rol de la orientación puede desarrollar dentro de lo que son los sistemas de garantía de acreditación de la cualificación de las competencias, por una parte, que sería un bloque del contenido de la mesa, y por otro lado, por lo que también desde la orientación podemos, se puede abordar para lo que consideramos el desarrollo o el fomento o el despertar de ese aprender a emprender, que es lo que se viene denominando la cultura del emprendimiento en el sistema educativo, y un sistema educativo que va pues desde la formación básica, inicial, el sistema educativo en general, hasta todos los niveles, e incluso en lo que supone ese papel que puede desempeñar la orientación en el fomento de las iniciativas de autoempleo. Ayer tuvimos ocasión también en algunos de los simposios de asistir a contenidos sobre formación para el empleo y desarrollo de la autonomía en el empleo, y precisamente ubicarlo en esta mesa por lo que yo hoy os introducí el primer día como aquello de los eslabones, ¿no? Si estamos hablando por un lado del sistema de acreditación de competencias y de ver de qué mejor manera puede estar preparada una persona y formada para que esté cualificado a la hora de desarrollar y de acceder a un ámbito de profesionalización, pues precisamente existen unas competencias especiales y unas competencias que, pues dentro de lo que en estos momentos se está plasmando en la normativa, pues vienen también denominadas esas competencias transversales para el desarrollo de ese espíritu emprendedor y de ese pensar en qué puedo hacer, en qué iniciativas puedo tener, de qué manera puedo canalizarlas, cómo puedo desarrollar mi creatividad y la ilusión de poder plantear una idea para estar mejor preparado, mejor cualificado, y en función de eso poder plantear ideas y propuestas de negocio o ideas y propuestas de alternativas emprendedoras. Para ello contamos en la mesa, y agradecemos muy especialmente su participación en esta tercera mesa redonda, a el profesor Benito Echeverría. Él es catedrático de la Universidad de Barcelona. Antes de empezar las presentaciones, y son pases medio segundillo, sí, cuando aludía al especial agradecimiento, pues porque yo me encuentro aquí en esta mesa, de un lado con el tema de cualificaciones y acreditaciones, por otro lado con el emprendimiento, con profesionales que a lo largo de mi trayectoria profesional, y hablando aquí de trayectoria y de formación, pues me han aportado mucho. Sea antes, sea después, sea durante, es decir, en lo que hablábamos ayer de esa formación y esa orientación a lo largo de la vida, pues la verdad es que para mí han sido referentes, y la verdad es que pues sí que quería trasladarlo de esa forma, porque han ido siendo encuentros sucesivos a lo largo de lo que es la formación o de mi trayectoria personal y profesional, por decirlo así, porque van todas imbricadas, y considero que también eso forma parte de los eslabones en los que desde la orientación pues también podemos trabajar. Y otro pequeño segundo, porque voy a seguir presentando, Benito, disculpa, porque me encontraba haciendo tu presentación, porque en el ámbito de la acreditación y cualificación, cuando ahora presente a los dos compañeros que están aquí, pues sí quiero también hacer una presentación a otra compañera que está aquí también en la sala, y que, no diga Cristina, no, porque cuando elaboramos el programa del Congreso, pues habéis ido viendo una persona que aparecía en la mesa 1, que era la mesa 1 de calidad, y porque el reconocimiento que le voy a hacer aquí es porque Cristina Miranda, que es una compañera de La Laguna, que se encuentra aquí en la sala,
pues todo su trabajo, gran parte de su trabajo, ha venido precisamente relacionado con todo el sistema de acreditaciones, y el considerar que estuviese en la mesa 1 era precisamente por aquello de la calidad, ¿no? Es decir, bueno, pues qué pueda aportar. Y bueno, como se encuentra en la sala, sí que le dije que en cuanto quisiera o pues pudiese aportar, si bien ahora cuando terminemos el bloque de cualificación de acreditaciones, o posteriormente cuando hablamos del turno de preguntas, pues para que puedas también incorporarte y sobre lo que es tu experiencia, tu experto conocimiento del tema, porque también pudieras hacerlo, ¿vale? Bien, pues contamos con Benito Echeverría, él es catedrático emérito de la Universidad de Barcelona. Su trayectoria, bueno, pues participó en los departamentos de orientación de la Escuela Industrial de Sabadell. También fue director del Sistema de Orientación Universitaria de la Universidad de Barcelona, colaborador del CEDEFOP y representante especial de FEDORA. A su izquierda se encuentra Luis Carlos, que es compañero, profesor de la Universidad de Valladolid. Él es el director, coordinador, presidente, algo así, de Observar. Observar es el Observatorio para la Cualificación de Competencias, que puso en marcha, que tiene una dinámica y un dinamismo interesantísimo, y que bueno, pues está aportando mucho a lo que es ese trabajo interdisciplinar del conocimiento de las cualificaciones, y bueno, pues que ahora tendré ocasión de escucharlo. Me han dicho que las presentaciones las hagan muy breves, o sea que voy a ir haciendo un barrido, y además por el tiempo que tenemos tienen que hablar ellos. Para el ámbito del emprendimiento y de la cultura emprendedora, contamos con la participación de Ángel Millán. Ángel Millán se encuentra, bueno, es técnico del CADE, del Centro Andaluz de Emprendimiento, de Cultura Emprendedora, dependiente del programa de Andalucía Emprende, de la Consejería de Andalucía. Él es pedagogo, y quiero decirlo por esta casa porque precisamente por aquello de decir, bueno, pues ¿qué pueden hacer los pedagogos pues precisamente por su formación, pues también tiene mucho que decir en este tema. A su derecha se encuentra David Rosendo. David Rosendo en este momento es el responsable en la Junta de Andalucía del desarrollo y de la puesta en marcha de un plan que nació hace muy poquito, el año pasado, del Plan de Empleabilidad y Emprendimiento en el Sistema Educativo Andaluz. Y tiene mucho que decirnos también sobre esta temática. Y a su derecha, el compañero Sebastián Navas. Él es profesor en el Centro de la Donatrices de aquí de Málaga, y está realizando una tarea también muy rica y enriquecedora con el alumnado del centro, precisamente fomentando ese arte de emprender o ese emprendizaje en los chavales, y en concreto pues, en grupos muy específicos del centro, del programa de cualificación y del PCPI, y forma parte de un grupo de trabajo que se llama Ideando. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la mesa, primero empezando por el bloque que abordamos sobre cualificaciones profesionales. Benito vamos a dar 5 minutos a cada uno de los participantes al objeto de que hagan la presentación de su contenido. Nos va a ubicar y a situar en lo que consiste este sistema de acreditación de cualificaciones, y a continuación Luis, pues ya dentro del observatorio, pues nos irá diciendo un poco el que pueda aportar este observatorio. O sea, vamos lanzando un poquito las preguntas. ¿Qué finalidad puede tener el observatorio o este sistema de acreditación de cualificaciones como aporte para abordarlo desde esa orientación hacia lo que puede ser la formación laboral y profesional? Gracias, María Teresa, y sobre todo gracias por la organización de este encuentro y por el cariño que le has puesto. Soy conocedor desde los primeros momentos, cuando me llegaron las primeras notas pidiendo estado de opinión y cómo lo hemos seguido. Las cosas cuando se miman salen, y pienso que este ha sido un encuentro donde realmente poco a poco, conforme iban pasando los días, ha ido ganando enteros
y pienso que en eso tienes un papel importante tú y las personas que trabajan. Y gracias a todas y todos ustedes por venir un sábado después de 2 días agotadores y estar aquí sentados, es ya de agradecer. Gracias, y responderemos a esa situación de acortar el tiempo al máximo. Pidió María Teresa que antes de entrar a la cuestión que me planteaba, tanto por lo que va a hablar Luis como la aportación mía, hiciese una especie de pequeña introducción a qué es todo ese proceso de acreditación, entendiendo que nos vamos a centrar exclusivamente en la acreditación de competencias obtenidas a través de los aprendizajes no formales. Por tanto, cercamos al campo y más concretamente bajo el manto legislativo del Real Decreto 1224. Por lo cual, mi esquema preparado así rápidamente a una petición es exclusivamente sobre esto. Para las personas que no estén familiarizados, 2 ideas nada más, y posteriormente responderé a la cuestión que me planteaba la organización. ¿En qué consiste exactamente este proceso de acreditación tal como lo tenemos planteado en España? Lo he sintetizado en 3 fases para que así sea más fácil. Recordar que esto afecta a personas que tienen unos niveles de cualificación bajos o no tienen cualificación. Es aproximadamente el 52% de la población trabajadora española. Por lo tanto, afecta a una cantidad muy importante de personas de nuestro Estado. Personas que llevan trabajando años y años, pero que no tienen ninguna cualificación que les acredite. Por ejemplo, todo lo que ha venido derivado de la ley de dependencia, lógicamente se ha pedido a aquella persona que estaba cuidando de unos ancianos que tuviesen una acreditación. Ese era el trabajo que antes hacía. Bien, la primera fase en ese proceso de acreditación es la de información, pero no la información pura y dura, aquello de poner carteles. Yo siempre digo que esto es una labor mucho más fina, porque nadie pide lo que desconoce. Y hay cantidad de personas que desconocen de esos 52%, ni siquiera la existencia de esa posibilidad. Por lo tanto, ese icono que he puesto ahí, una persona dándose con el ordenador, es voluntario, en el sentido de que no dejemos una información ahí a las personas, sino que es algo más que esa información fría y dura. La segunda fase, una vez que las personas han empezado a interesarse, es la fase de orientación, donde el papel, a ver si me puede, sí, el papel fundamental es aquello que ayer comentaba en la sesión del Simposium 14, esclarecer posibilidades con sentido. Las personas llegan y hay personas desinformadas que no saben las posibilidades que tienen. Por lo tanto, la labor ahí no es la clásica labor de un orientador de una escuela o de un instituto o de una universidad, sino que tiene un sentido diferente sobre el cual luego insistiré. Y la tercera fase, que es la fase de evaluación, que aparentemente podría considerarse que no afecta a la función del orientador, tiene una función fundamental, puesto que ese proceso de evaluación puede acabar en una acreditación de las unidades de competencia de todas ellas o de parte de ellas, con lo cual se le ha de orientar a esa persona hacia qué posibilidades tiene de completar. Para que entiendan las personas que no están familiarizados, yo suelo decir que esto es la ITV, que cuando uno pasa la ITV, va allí y le dicen: mire usted, las pastillas del freno las tiene jorobadas, váyase usted a aquel taller, arréglesela y vuelva. ¿Me entiende? Creo que es... Pero claro, tiene que haber alguien que le diga: mire, usted puede arreglar las pastillas allí o los faros en el otro sitio. Permítame que ponga ejemplos de este sentido, porque creo que es la forma de familiarizar a las personas y sobre todo de entrar sobre esto. ¿Ha quedado claro cuál es el proceso? Pues ahora la pregunta que me hacía la organización es: ¿cuál es la función del orientador? Si uno tira del decreto 1224,
allí queda especificado que lo que es en él, yo para los artículos soy muy malo, por lo tanto no esto voy a contar. El artículo 23 del decreto 1224 del 209 dice que la función del profesional es asesoramiento al candidato o candidata, una, elaboración del informe orientativo para si puede ir a la fase de evaluación o no, y 3, colaboración con las comisiones de evaluación. Si uno lo lee así, se queda más frío que un témpano. Y el otro día, en la... ¿qué me sale? El Simposium 3, había una compañía que me encantó cuando lo dijo, Carmen Bustamante del Instituto de Cualificaciones de La Rioja, que la función del orientador ha de ser eminentemente proactiva. Y dije, justo la palabra que estaba copiada aquí, el que coordinaba la mesa y puede ver el documento que tengo aquí escrito, es la palabra que había puesto. Un año antes de salir este decreto, escribí un artículo en la revista Formación 21, que explicando todo esto, puse el símil, de que esto era como un partido, o mejor dicho, como un sistema de equipo deportivo. Y asignaba roles. Y la compañera que dirige el Instituto Canario de las Cualificaciones, Lidia Ester, siempre me decía, me ha servido mucho ese artículo, porque cuando estoy trabajando con los evaluadores le digo, tú eres el árbitro. Cuando estoy con los orientadores, tú eres el entrenador. Efectivamente, yo en aquel artículo ponía como parangón que en este sistema de evaluación de competencias, la función del orientador es la del entrenador del equipo. ¿Y qué hace un entrenador en un equipo? Lo primero que se preocupa es de conseguir buenos fichajes. Eso es lo primero, porque quiere conseguir los mejores deportistas para su equipo. No espera que los deportistas vengan a decir, oiga, que yo quiero jugar en el Barça. No, no podría ser. Va a buscar. Esa es una función para mí fundamental de la orientación. Y ayer las compañeras al otro día, claro, cuando lo vas analizando en lo que es tu reflexión teórica y lo contrastas con la realidad y ves que lo que insisten es que no hay que esperar, sino que hay que ser proactivo, realmente esa es una función clara, sobre todo en la fase de información. No basta con llenar las carreteras de carteles, sino que hace falta sensibilizar a la población de que hay una oportunidad en su vida e implicar fundamentalmente a los agentes sociales, comunidades locales, administrativas, regionales, en que esto es un reto para la población española. Por lo tanto, como buen entrenador, ha de buscar a aquellas personas que puedan jugar este partido de la acreditación de las competencias. ¿Se entiende bien lo que quiero decir? Todo buen entrenador es aquel que prepara a las personas en las estrategias y en las técnicas que van a utilizar en el partido. Los que son aficionados al fútbol saben que últimamente está la técnica esa del tic-tac, ¿no? Y antes ha sido otra. ¿Por qué? Porque determinados jugadores con una determinada talla no pueden utilizar una estrategia que sea de otros jugadores con otra talla diferente. Me voy a poner en la selección española, por ser más conocida, la del fútbol y demás, el hecho de que los medios de nuestro país sean pequeños, lógicamente, tiene que acomodar el entrenador a las capacidades, a las competencias que tienen aquellos personas. Por eso, una de las funciones fundamentales en este sentido de entrenador, coach, no el de ese programa que está corriendo, sino la persona que prepara para el proceso de acreditación, es conocer las potencialidades y las debilidades de las personas de aquí. En una palabra, detectar qué competencias técnicas, metodológicas, participativas y personales esta persona puede poner en valor. Entiendan la palabra, puede poner en valor. Porque lo que va a hacer es ir a la ITV y va a decir, mire usted, las personas que siguen mi trabajo en este sentido, mire usted mi saber, lo que yo sé y lo que sé hacer,
Y mire usted mi sabor, cómo yo sé moverme en el ámbito profesional. Esto a una persona sin una cualificación o con una cualificación muy baja le resulta costoso. Voy a utilizar la palabra dura, venderse. Porque en realidad es un proceso de ponerse a exposición para que alguien diga, chapó, usted es un buen profesional a pesar de que no haya pasado por una academia. Y en último lugar, yo pienso que la función del orientador en este proceso no acaba llevándole a la persona a las puertas de la evaluación, a las puertas del taller de la ITV, sino acompañarle, y cuando llega el momento, si ese proceso no ha acabado satisfactoriamente en el sentido de que dan el papelito y dice acreditado, abrir itinerarios, abrirle posibilidades para ir desarrollando o completando con su formación o con otras experiencias. No puede quedar, y con esto acabo, creo que es lo que quería, no puede quedar el papel del orientador en el utillero del equipo, que es el que pone las botas, rellena los papeles, etc. Ni, como decía nuestra compañera de Murcia el otro día, en el apagafuegos del sistema. Creo que con esto es suficiente. Gracias, Benito. A continuación, bueno, yo creo que ha sido muy gráfica la representación, así con toda la simbología, y nos ha quedado muy clara. A continuación, Luis nos presentará precisamente, bueno, pues descriptivamente en qué consiste observar y cómo desde observar se puede, o sea, ese engranaje incluso que ya veo que ha puesto en la presentación, pues qué papel también desde la orientación se puede plantear o cómo observar puede contribuir precisamente al desarrollo bueno, pues de distintas funciones, de distintas facetas, también desde el ámbito de la orientación. Cuando quiera. Gracias, Teresa. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de poder presentar en primicia aquí en Málaga, digamos, la formalidad de este portal temático, que es el resultado de una experiencia europea en la que durante 3 años estuvimos participando como representantes de España dentro del proyecto de construir un observatorio europeo, donde se analizaran y se hiciera seguimiento de todas las políticas que se están llevando a cabo en los distintos Estados miembros, y que en el caso de España, una vez que acabó el proyecto, 2010, la pregunta era, bueno, si no te habrían hecho más que empezar, ¿cómo vamos a dejar que esto que acaba de empezar y que es tan importante, puesto que hacía poco que se había aprobado este Real Decreto en agosto de 2009, cómo vamos a dejar esto hasta la próxima ocasión? Entonces, en ese empeño, desde la Universidad de Valladolid se dio la oportunidad para continuar y poder hoy presentar lo que se está haciendo y poner a disposición de la comunidad en general y de la orientación en particular una herramienta donde se está tratando de construir un sistema de información y documentación, análisis, orientación y formación, ahí vienen las distintas categorías, en el que los profesionales, la ciudadanía en general, quiera informarse de una manera ordenada. Todos conocemos nuestra configuración del Estado y este país pues tiene sus particularidades, y cuando uno va a hablar de España fuera, pues a veces dicen, tiene 5 minutos, digo, no es justo. A Bélgica le acaban de dar 5 minutos, a Luxemburgo le acaban de dar 5 minutos, pero los alemanes y los españoles necesitamos por lo menos 25, que es que somos muchos territorios muy distintos. Entonces, en este sentido, pues vemos que es muy necesario, como así lo avalan luego cuando hablas con cada uno de los territorios que configuran España, cuando hablas con responsables de todos estos servicios, dices, ay, por fin alguien ordena un poco todo esto, porque no tenemos tiempo para ver y hacernos idea de todas las particularidades que cada comunidad autónoma se lleva y cómo se está desarrollando este procedimiento. Entonces, digo que presentamos en este momento un poquito la estructura de un portal temático
que trata de recoger información. Información donde estamos haciendo ese seguimiento de cómo se está llevando a cabo a partir de la aprobación del Real Decreto 1224-2009, de cómo se está llevando a cabo esto en España. Recientemente, y ahí está señalado, hay una propuesta de recomendación del Consejo para que en el año 2015 todos los estados tengan un sistema de reconocimiento de todo lo que se ha aprendido por vías no formales e informales. Este es un reto muy importante y esto pues, viene a consolidar, digamos, una trayectoria del objetivo de Lisboa 2010 y que ahora Europa 2020 por todos los medios está tratando de conseguir. En este portal temático se analiza la información a todos los niveles. Nivel europeo, nivel estatal, autonómico y también el ámbito universitario, puesto que las universidades también tienen aquí un gran papel y que les llega de la mano de otro decreto que va a tener que reconocer que personas mayores de 40 con experiencia e incluso de 45 sin esa experiencia acreditada puedan acceder a esa formación a lo largo de la vida. Entonces la reforma y la transformación que la Universidad Española va a experimentar viene de la mano también de este procedimiento de reconocer que las personas cuando llegan ya vienen con cosas sabidas y aprendidas, no académicamente o formalmente aprendidas, pero tienen mucho que aportar y ahí es donde está el reto. Entonces, como digo, el análisis de la legislación, todas las fuentes bibliográficas que en torno al campo de la evaluación de competencias se publican en España informes, registros de cualquier naturaleza. Se ha construido una pequeña biblioteca, llamada Biblioteca Observal, donde quedan recogidos todo tipo de informes y documentación que sobre este ámbito se esté produciendo en España. Y en ese sentido, analizamos, bueno, pues, a través de distintos sistemas de directorios, los centros que de alguna manera están implicados en este procedimiento, como son los centros integrados de formación profesional. En este momento está en marcha ya un trabajo de seguimiento pormenorizado de todos y cada uno de estos centros que en España tienen un papel importante y que a partir de ella van a tener todavía más protagonismo. El acceso a determinada información que está por ahí desperdigada, que todo el mundo con la mejor de las voluntades trata de contar por los demás, desde aquí tratamos de sistematizarlo e incluso hacemos un análisis de los medios de comunicación de cómo esta cartelería que aparece por la carretera es contada a la ciudadanía en general a través de los medios y que de verdad hay veces que más que ayudar a orientar, desorienta y confunde. Todo el mundo recordará pues la desafortunada aportación de María Teresa Fernández de la Vega cuando en un arranque de un arrebato de ciudadanía dijo que las amas de casa en este país tendrían un título de formación profesional. Bueno, pues eso hay que entender lo que es un arranque, no es cierto, no es así. Entonces, explicar que todo aquello no se contó en la prensa generó más un problema que una ayuda. Bueno, se trata de alguna forma de poner un poquito de orden en este mar de tanta información. Como digo, aquí vemos una pequeña muestra, periódico a periódico, medio a medio, televisión, radio, se van pormenorizando esas noticias para que tengamos un poquito del panorama en general. En cada comunidad autónoma hay una entidad diferente que se encarga, que bajo distintas denominaciones, de presentarnos cómo se lleva a cabo este procedimiento y desde el observatorio lo que hacemos es analizar una por una toda esta información de cómo es presentada, qué normativa lo regula y en qué medida pues, ponen a disposición de la ciudadanía en esa comunidad el proceso de acreditación. Cada comunidad autónoma tiene su servicio bajo denominaciones diferentes y vamos analizando poco a poco todas estas cuestiones. A la vez, a través de las entidades de acreditación, agrupadas por comunidades autónomas, se analiza toda la formación, todas las convocatorias que se van sacando y cómo la formación profesional en esa comunidad es tratada desde la formación profesional en el ámbito del sistema formal, como la formación para el empleo desde la perspectiva del ámbito laboral.
y desde ahí todos los organismos que en alguna medida van teniendo protagonismo para decir algo en torno a lo que es el proceso de acreditación de esa experiencia, de esas competencias adquiridas por la experiencia. A la vez, el portal temático es un sistema de orientación a las personas candidatas, a los asesores y evaluadores que participan en este contexto, y que de alguna manera se trata de sistematizar de manera breve, sintética, clara, con la mayor cantidad de información, pero a la vez muy bien seleccionada, para que de alguna forma no nos perdamos, porque realmente cuando uno bucea en todo este campo se encuentra que es algo tan pequeño pero tan profundo que requiere un poquito de guía de navegación, ¿no?, para el propio usuario. Desde la perspectiva del sistema se van analizando todo lo que la Ley Orgánica 5/2002 de las cualificaciones, y esa es una información que poco a poco se ha ido a lo largo del tiempo aumentando, y desde ahí se trata de analizar todo este tipo de datos que salen de este catálogo, que ya poco a poco va llegando a su no final, porque no va a acabar, pero por lo menos que los niveles 1, 2 y 3 del desarrollo de competencias profesionales esté más o menos completado. Analizamos la información y la formación que sobre el procedimiento se hace en cada una de las comunidades autónomas, y cómo se preparan, cómo se habilitan al profesorado, a los especialistas, a los técnicos que participan en ese proceso de información, de orientación, de asesoramiento y de evaluación, y desde ahí, pues de alguna forma ponemos en valor el ver qué se está haciendo y cómo se está haciendo en cada una de las comunidades, y analizando pues, desde los materiales, metodologías, sistemas de información y de formación que se están poniendo en marcha en cada comunidad, como se llama. El papel de las universidades es también algo importante, por lo que señalaba anteriormente, y entonces se van analizando todas y cada una de las normas que en cada universidad de este país se están estableciendo para permitir que las personas que no tienen acceso a la universidad por las vías tradicionales y quieren continuar su formación puedan hacerlo. Vemos en qué condiciones se está llevando a cabo este procedimiento. Universidad por universidad, como digo, se analiza el sistema que se tiene, qué información se da, cómo llega a cada usuario y a través de qué medios, de tal manera que se tenga una visión, una perspectiva global del panorama o el mapa de cómo en España se está llevando a cabo este procedimiento. El observatorio a la vez analiza la información, al hacer el análisis de la información, genera análisis descriptivos pormenorizados de todas y cada una de las convocatorias de este procedimiento de acreditación, y de una manera automatizada va generando, vamos a decir, tablas estadísticas y cuadros que ayudan a entender al usuario cuando accede a en una determinada familia profesional cómo se está llevando a cabo este procedimiento. Son distintas presentaciones que había preparado, incluso cualificación por cualificación, el número de personas que están involucradas, y que luego esto sirve como un sistema de explotación de información para cada uno de los profesionales en función de los intereses que se tengan. En el proceso de recogida de información es interminable, ingente la cantidad de datos con las que en este momento estamos trabajando, y que poquito a poco se va sistematizando para analizar todas y cada una de las cualificaciones de este país. De tal manera que vayamos viendo cómo en cada comunidad autónoma un título de formación profesional va evolucionando, cómo aparece y cómo desaparece, y todo este sistema de información permita que a la ciudadanía, desde el punto de vista que considere, pueda utilizarlo como un recurso para el desarrollo de este proceso de acreditación y validación. Certificados de profesionalidad, títulos de FP, como se llama, y que aquí en esa transparencia solo parece que está el BOE, y si entran en la web ya se puede ver si está recogido el título, aparece con el icono de la comunidad autónoma, la banderita de la comunidad autónoma. Haciendo clic en cada una de ellas se podrá ver qué normativa lo va regulando.
A la vez, el sistema Observal permite el desarrollo de trabajos académicos de investigación para los nuevos títulos de grado, para los trabajos de máster, fin de máster, para los trabajos de doctorado, donde desde aquí se está potenciando que toda investigación, todo estudio, todo análisis vinculado a lo que es el proceso de acreditación de competencias adquiridas por esta vía pueda quedar recogido en una gran base de datos de información de cómo este procedimiento se ha ido llevando a cabo en España. Y a la vez de todo este resultado se emite el informe que para la Comisión Europea vamos sacando año a año un poquito de lo que es qué productividad, qué tipo de aportaciones se van haciendo y de tal manera que el nuevo proyecto que está en marcha ahora es otra red dentro de Europa, que es Observal Net, como continuación del primer proyecto en 2010 que ya terminó. La Comisión Europea demanda a los países que por favor, y de hecho en las recomendaciones así se señala, que se siga apostando por aquí y que se siga haciendo el seguimiento. Entonces, en el caso de España es Observal este portal el que va haciendo el informe y va contando a la Comisión cómo se están haciendo las cosas. Desde todo momento una perspectiva, vamos a decir, de independencia, de distancia. Es desde la universidad, porque yo ahí trabajo, pero realmente tratas de dar voz a quien la tiene en todo esto. No es la voz de la universidad, ni es la voz de una organización determinada, sino que es la voz de todas las personas que en este proceso están implicadas. Gracias por su atención y estaré encantado de resolver cuantas cuestiones surjan al respecto y abierto a las preguntas que desde la mesa pueda haber. Gracias, Luis, también por esa panorámica que nos has presentado desde Observal, porque fijaros, es un observatorio, hasta qué punto también nos puede dar de referente para ir conociendo en este sistema de acreditación de cualificaciones con ese amplísimo abanico y con esa amplísima trayectoria de implicación también para lo que es el ámbito de la orientación y formación hacia el empleo. Precisamente conectando con esa parte de la labor, enlazamos con el segundo bloque de contenidos de esta mesa, en la que quizá lanzando así como primera pregunta general para las tres personas que van a participar, y un poco también por los interrogantes que ellos nos han aportado para fomentar un poquito así el debate bien posterior o después en la mesa. Pues por una parte, las tres personas que van a participar a continuación conocen muy bien el sistema educativo y precisamente dentro del sistema educativo cuál pueda ser el papel que pueda desempeñar, aunque hablemos de la orientación, pero en este momento y sobre lo que ellos principalmente se van a centrar es en qué supone el ubicar este término que ahora mismo pues se está trabajando con él, lleva ya un tiempo, pero que cada vez vamos escuchando más del emprendimiento, de la cultura emprendedora en el sistema educativo y cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos va a ir aportando de distintas instituciones y de distintas entidades en las que están trabajando su experiencia y su conocimiento en torno a ese tema y en torno a lo que precisamente los orientadores y orientadoras o el ámbito de la orientación en el amplio sentido de la palabra pueden también realizar. Desde la consejería, desde Andalucía Emprende, desde la propia experiencia diaria con los chavales, pues cómo puedan articularse y bueno, pues un poco como planteamiento que ponemos sobre la mesa, este engranaje de abordar el emprendimiento desde la administración pública, pues cómo en el sistema educativo pues se pueden ir dando esos toques o esas pinceladas para que la cultura emprendedora arraigue en el sistema educativo. Y cuando hablamos del sistema educativo, yo diría de educación en general y de formación en general, porque bueno, pues ya ellos también nos lo van a ir planteando, no es exclusivamente en el ámbito de, como decía Benito hace un momento, la educación formal, sino en el ámbito de educación formal y ampliable a lo que son otros ámbitos organizacionales e institucionales en los que la cultura emprendedora tiene un principal papel y máxime en estos momentos en los que, bueno, por la situación en la que nos encontramos,
quizá sea más promotora y fomente más ese desarrollo de iniciativas para el empleo a nivel autónomo. Va a comenzar Ángel Millán, cuando quiera. Bueno, buenos días. Agradecer a la organización del Congreso la invitación que me hizo llegar en su momento para participar en esta mesa. Agradeceros a vosotros, a vosotras, vuestra asistencia. Como ha dicho Benito esta mañana, pues después de varios días de Congreso, pues es elogiable que estéis aquí escuchándonos. Agradecer a Teresa concretamente su apoyo y su invitación a participar. Compañeros de la mesa, yo os voy a plantear una cuestión que me parece interesante y me parece que ahora, hoy día, pues debemos poner encima de la mesa, y es el trabajo que concretamente en este caso desde la Junta de Andalucía, estamos realizando en materias como es el fomento de la cultura emprendedora. Parece que hay que sacar pecho, hay que poner blanco sobre negro y hay que decir que lo que hacemos desde la Junta de Andalucía en sus diferentes ámbitos, instituciones, entidades y demás, incluyendo la universidad, se está haciendo y se está haciendo bien. Es decir, funciona. Una palabra que parece denostada en estos tiempos, pero me parece que hay que volverla a sacar. Lo que se está haciendo desde la Junta de Andalucía en materia de cultura emprendedora funciona. Y eso es importante. Veréis, mi intervención se titula Educar por enseñar, por emprender en los centros de apoyo al desarrollo empresarial de Andalucía. Hay un antes y un después, desde el año 2002, en el que se pone en marcha un centro pionero en Andalucía, y me atrevería a decir en bastantes comunidades, que es el Centro Andaluz de Emprendedores. Fue en su momento la semilla a partir de la cual surgieron nuevos centros. Hoy cerca de 216, 215 centros distribuidos por toda Andalucía. En ese centro se propusieron de inicio una serie de objetivos como eran y como son la información, el asesoramiento técnico especializado y personalizado, la formación, la ayuda a la búsqueda de vías de financiación, la tutorización de proyectos, el alojamiento empresarial, preincubación e incubación de proyectos empresariales y el fomento de la cultura emprendedora. En todos los ámbitos sociales, haciendo hincapié en el sistema educativo. Algunos de los textos que avalaron esos objetivos fue el Plan PIMA, Plan de Innovación y Modernización de Andalucía, que fue un poco la piedra sobre la que hemos ido trabajando durante estos 11 años que cumpliremos el próximo mes, espero, de febrero del año 2013. Entre el ideario de ese Plan de Innovación y Modernización de Andalucía pues había un punto, que era el punto 4, de estrategias y políticas de actuación, impulso emprendedor y desarrollo empresarial. Líneas estratégicas de formación. Dentro de ese punto se hablaba de la cultura emprendedora y del fomento de la cultura emprendedora desde la educación primaria hasta la universidad. Seguidamente, Libro Verde del Espíritu Emprendedor y Real Decreto 219 de 2011, que ya tendremos ocasión de conocer más detenidamente a través de mi compañero David Rosero. Os decía que 215 centros centros de apoyo al desarrollo empresarial en Andalucía están a disposición de las personas usuarias que quieran desarrollar su plan de empresa, su idea de negocio, su proyecto empresarial. 1000 profesionales de diferentes materias, titulados, equipos multidisciplinares están también a disposición de esas personas usuarias que quieran desarrollar su proyecto empresarial. Un apunte importante, en todo el desarrollo de todas las actuaciones que se desarrollan en los 215 centros hay una cosa importante,
que desde el principio nos planteamos, que creo que hemos dado en el clavo, y es dotar al fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo como la piedra de toque y el inicio de todas nuestras actuaciones. Y tanto fue así que en su momento pusimos en marcha, por orden cronológico, lo voy a decir, voy a intentar ser breve, aunque podría estar hablando muchísimo tiempo sobre los programas, porque fueron programas también pioneros en su momento y en los que yo de forma activa participé para desarrollarlos. El primer programa que se llevó a cabo fue Emprendedores en la Escuela, un programa promovido por la Educación de la Diputación de Málaga y por entonces llamado Centro Andaluz de Emprendedores, ¿vale? Era un programa en el que se realizaba una serie de talleres dirigido al alumnado de cuarto de ESO de la provincia de Málaga y en el que se buscaba, bueno, el objetivo era buscar un poco el conocimiento, la opinión que el alumnado de cuarto de ESO de la provincia de Málaga tenía sobre la figura del emprendedor, la figura del empresario y sobre el mundo empresarial en general. Los resultados que dio aquel programa pues, fueron, en su momento, estoy hablando del año 2002, fueron interesantes, sobre todo porque la figura del emprendedor y del empresario, cuando pasamos el cuestionario que pasamos en su momento al grupo, decía que el empresario era un poco más que el diablo, le faltaba el tridente, ¿no? Era una persona que abusaba, una persona, el empresario era una persona que no era de fiar, que despedía a la gente y que nadie quería ser empresario, que todo el mundo quería ser funcionario o funcionario, ¿vale? Y luego la visión de las oposiciones como algo muy al alcance de la mano y como algo estable, ¿no?, de cara al futuro laboral de ese alumnado que respondía a ese cuestionario. La concepción del mundo empresarial, del empresariado, así como de las cuestiones relacionadas con la empresa, cambiaban sustancialmente del momento en el que respondían a ese momento en el que respondían a ese cuestionario antes de un taller a después de haber realizado ese taller. Aquello nos dio un punto de vista y un punto de salida para conocer un poquito la opinión del alumnado de la provincia de Málaga como el muestreo correspondiente y nos dio también un poco pues el camino a recorrer de cara al fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo. Tras ese programa pusimos en marcha Emprende Joven, un programa promovido por la Junta de Andalucía, donde intervienen dos consejerías, la de Innovación, Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a la que pertenezco, y la Consejería de Educación. Emprende Joven es un programa educativo desarrollado para fomentar la cultura emprendedora entre el alumnado de formación profesional de grado medio y superior de los centros de Andalucía. Las fases, pues hay una jornada de sensibilización que se da en los institutos, hay una estancia emprendedora en los centros de apoyo al desarrollo empresarial y finalmente se trata de un concurso. El alumnado participante de esa estancia emprendedora puede participar en el concurso, cuyas dos modalidades son ideas de negocio y planes de empresa. En la edición 2011-2012, por poneros una muestra, participaron 396 institutos andaluces y se sensibilizaron 16.270 estudiantes. Digo que hay que sacar pecho y hay que decir que la Junta de Andalucía está y puso en su momento las primeras piedras para fomentar la cultura emprendedora en el sistema educativo, porque esa cifra ha ido aumentando considerablemente todos los años. Es decir, la posibilidad de poder llegar a mayor número de centros y a mayor número de alumnos se ha hecho posible gracias a la colaboración de las dos consejerías, pero fundamentalmente gracias a la colaboración de gente. Que al final las consejerías y todos los centros y todas las instituciones y entidades somos personas. Hay una parte muy importante de colectivos y de personas interesadas en el fomento de la cultura emprendedora en todos los ámbitos y también en el sistema educativo, también hay que decirlo. Importante también es la participación de la comunidad educativa,
Cuando los centros reciben una carta, el director del centro recibe una carta para participar en un determinado programa, ahí empieza verdaderamente un poco a cambiar. Puede decir que no, puede decir que sí, pero lo conoce, lo sabe de qué va. Y sabe que existe un programa al que se puede acoger y que puede desarrollar en su centro. Creo que este es el programa más, con que más cariño le tenemos, porque en todas las cosas fue, o ha sido un programa, o es un programa, acaba de iniciarse de nuevo, un programa 100% andaluz. Luego está Empresa Joven Europea, Emprender en mi Escuela. Empresa Joven Europea es un programa también dirigido, viene de Bandalón, a través de Bandalón, no sé si conoceréis, un programa dirigido al fomento de la cultura emprendedora, dirigido al alumnado de cuarto de ESO, de formación profesional, que también llevamos a cabo y desarrollamos en Andalucía. Se trata de, bueno, pues fundamentalmente acercar el mundo de la empresa al aula, potenciar el desarrollo de capacidades emprendedoras y finalmente organizar un mercado en el que los chavales, el alumnado, venden un determinado producto un día. Emprender en mi Escuela es un programa dirigido a fomento de la cultura emprendedora en la educación primaria, que tiene igualmente pues, una serie de objetivos, desde el desarrollo y adquisición de hábitos de comportamiento autónomo, conocer las normas de comportamiento grupales, iniciar a los jóvenes en la identificación y el conocimiento de los elementos y principios básicos de marketing y contabilidad. Hay otro programa, Ícaro, que también bueno, pues persigue al alumnado de primero de bachiller bueno, pues orientarle hacia el sector creativo-cultural, con actividades del campo audiovisual, arte escénica, edición y arqueología. Estos son varios de los programas que se desarrollan, como digo, en colaboración Consejería de Economía e Innovación y la Consejería de Educación. Music Hero también. A ver, yo quisiera, estos son algunos de los programas y lo tenéis en la página web de Andalucía Emprende, andaluciaemprende.es, y lo tenéis igualmente en otra página, Generación E, de la Consejería de Innovación, de Economía, Innovación y Ciencia, y en la página de Fondo para Emprender de la Consejería de Educación, estos programas. Decía antes Benito el tiki-taka. Bueno, pues yo creo que en Andalucía, y hoy es día, y creo que es día para hacerlo, hay que sacar pecho porque el tiki-taka funciona. Y funciona no solamente desde la Junta de Andalucía, sino que funciona ese tiki-taka y ese buen juego desde todas las instituciones y de todas las entidades. Muestra de ello es esto. Es este congreso y esta aportación que estamos en esta mesa dando a este tema que nos han planteado. Funciona porque todas las entidades, de una manera u otra, directa o indirecta, estamos colaborando. Todas las entidades. La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios, las Cámaras de Comercio, la Universidad de Málaga, todas las entidades, todas las instituciones. Me ha faltado por nombrar dos programas que en su momento fueron también pilares básicos de nuestra labor de fomento de la cultura emprendedora en colaboración con la UMA, Tómate media palabra para emprender o Tómate un respiro y emprende, también con resultados muy satisfactorios. Con eso os quiero decir que desde los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que yo represento en esta mesa de la Junta de Andalucía, está haciendo una labor de educación, de enseñanza, de orientación también, como no, y de emprendizaje, a través de esos centros, a través de los profesionales que componemos esos centros. Y por supuesto, si vamos o intentamos salir de esta crisis y buscar nuevas salidas, tanto en el plano profesional como en el plano empresarial, tenemos que seguir fomentando ese tipo de actuaciones. Voy a terminar ya, por no extenderme más, pues un poquito hablando de las conclusiones. La primera es una cita de Barroso que dice que si Europa quiere seguir siendo competitiva en este entorno global de transformación, debe establecer las condiciones adecuadas para la creatividad y la innovación, florezcan en una nueva cultura empresarial. El espíritu empresarial contribuye a crear empleo y al crecimiento, y eso lo tenemos muy claro desde la Junta de Andalucía, porque lo fomentamos desde el principio y lo animamos desde el principio. La figura de la persona intraemprendedora es importante también, es clave en todo este proceso.
la elaboración, como he dicho antes, de cooperación y sinergia entre instituciones, entidades y asociaciones y colectivos, hoy más que nunca es clave, y las tendencias. Hasta ahora hemos desarrollado programas, proyectos de fomento de la cultura emprendedora y hemos intentado que sea en colaboración con todas las entidades posibles. Crear esa sinergia es importantísima, la cooperación, la colaboración intrainstitucional e interinstitucional es fundamental. Si no, no vamos a ningún sitio. La experiencia nos dice que no vamos a ningún sitio. Vamos a hacer cosas de manera solitaria, poco más, poco más. Cuanta más sinergia haya, mejor. Tendencias. Pues os voy a decir, la experiencia me dice que las tendencias pasan por innovar en todos los campos. Cada vez tenemos más solicitudes para reincubar proyectos empresariales de gente joven, de gente preparada, y muchos de ellos de alumnos, alumnas que han pasado por nuestros proyectos, por nuestros programas, y es importante. Eso es muy importante, porque nos da a nosotros un toque de que algo estaremos haciendo bien cuando eso es así. Tendencias. Ya con esto acabo. Me parece interesante seguir avanzando en la línea de programas y proyectos que hemos hecho hasta ahora, pero también me parece importante innovar también. Es decir, Emprende Joven, digamos, la 10ª edición digamos, del programa, Empresa Joven Europea va por la 6ª, M va por la 4ª, por la 5ª, y claro, pues 3/4 de lo mismo, pero hay que innovar. También en el campo de la cultura emprendedora y el fomento de la cultura emprendedora hay que innovar. Bien creando plataformas donde poder alimentarse, como la que presentaba Luis, de documentos y de información, o bien dando un paso al frente y haciendo cosas nuevas e innovando, como es el caso de la empresa Ideando, cuyo representante tenemos aquí a mi lado, que es mi amigo Sebastián Navas. Creo que hay que dar un paso al frente y en ese sentido, Ideando, por ejemplo, es un claro ejemplo de que hay que innovar también en ese campo. Es decir, los proyectos tienen una caducidad, entiendo yo también que tienen una caducidad, y hay que ir renovándolos. Nos tenemos que renovar nosotros, actualizar nosotros, evidentemente, pero también hay que actualizar los programas, los proyectos y cómo llegar al alumnado para fomentar esa cultura emprendedora. Y creo que, como botón de muestra, Ideando está haciendo un papel y una labor importantísima. Termino con una frase de Oscar Wilde en su obra El retrato de Dorian Gray, que decía: la experiencia es tan solo el nombre que las personas dan a sus errores. Y eso estaremos más o menos de acuerdo, pero creo que tiene mucha razón. Muchísimas gracias. Bien, gracias Ángel por tu interesante también presentación de esos inicios de cultura emprendedora también desde la Junta de Andalucía, y continuando también con la institución, pues David nos va a comentar precisamente en qué está consistiendo este desarrollo de este plan y cómo también, como respuesta a esa pregunta que hemos inicialmente planteado en la mesa, pues pueda desde las administraciones y en concreto desde el plan que estáis diseñando, pues responder a ese desarrollo, ¿no? Y a esa implantación de la cultura emprendedora en el sistema educativo. Okay. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Dale. Ahora. Agradeceros primero a la organización del Congreso y en especial a Teresa, a la cual ya he incluido en mi agenda de fichaje para poder desarrollar alguna iniciativa, porque consideramos que el mundo de la orientación, y lo que yo voy a intentar explicar aquí, es algo trascendental en el sistema educativo de enseñanza no universitarias y, por supuesto, vinculado con el tema de la cultura emprendedora. Solamente matizar algunas cuestiones con respecto a los conceptos que se están utilizando. El sistema educativo no puede fomentar la cultura emprendedora solamente. La cultura emprendedora o la cultura en sí es una cuestión que tiene que ver con muchos más agentes y no solamente con el sistema educativo. Y enlazando con lo que decía antes el compañero Ángel, desde el sistema educativo estamos intentando dar un paso más allá en la innovación y llegar a la segunda fase, digamos, de lo que tiene que ver con el emprendimiento educativo. Nosotros en el sistema no buscamos fomentar las vocaciones empresariales,
no es eso, aunque es una parte, sino que intentamos fomentar la educación emprendedora. Es decir, intentamos educar para que los alumnos y las alumnas tengan las capacidades necesarias y las competencias adquiridas para desarrollar proyectos de manera autónoma, sean de corte productivo o de corte lucrativo, entendiendo la palabra lucrativo, no entendiendo la palabra lucrativa de manera peyorativa, pero también cualquier tipo de proyecto social o de proyecto vital o de proyecto personal, de los cuales os hablará el compañero Leonardo y compañero docente Sebastián. Y como decía antes, ¿qué es lo que puede hacer un orientador o una orientadora dentro del sistema educativo? Fijaos, en ese paso que nosotros hemos dado desde la Consejería de Educación a lo que yo llamo una segunda generación de la asimilación del concepto de cultura emprendedora o de fomento de la cultura emprendedora hacia la educación emprendedora, que no es más que implantar en el ADN de los centros, implantar en los planes de centro, que son los documentos rectores, que engloban a otro tipo de documentos que al final definen las líneas pedagógicas y la interacción que tiene un centro educativo en su entorno, como agente transformador, como agente que forma parte de un ecosistema de innovación, de un ecosistema formativo. Son personas que, en primer lugar, deben conocer cuál es este último avance que se refleja en este decreto 119/2011, que yo evidentemente no voy a desgranar, pero sí en el que hay una serie de acciones que creo que son de interés para todas aquellas personas que se mueven en el ámbito de la orientación, porque recae sobre ellos gran parte de lo que es la difusión, el conocimiento y el apoyo a la cultura emprendedora dentro del sistema educativo. Este decreto justamente intenta ahondar en muchos de los problemas que teníamos en la actualidad o que hemos ido arrastrando en la actualidad con respecto a la cultura emprendedora y que Ángel ha desgranado algunos de ellos. Evidentemente se han ido solucionando con el paso del tiempo, pero todavía tenemos mucho que hacer en cuanto a coordinación institucional, tenemos mucho que hacer a la hora de formar al profesorado en las mismas competencias que nosotros estamos intentando fomentar en el alumnado, incluyendo, en este caso, competencias que tienen que ver con la organización, la planificación de una actividad económica, de una actividad empresarial, pero como os digo, hay otras competencias que conducen al desarrollo de proyectos no empresariales, que son las que se buscan con la educación emprendedora, una coordinación con las familias, y por tanto cambiar, como os digo, un poco el concepto y extrapolar un poco el concepto de educación emprendedora al resto del sistema, no solamente a los alumnos y a las alumnas y al profesorado, sino a todo el conjunto de instituciones que forman el ecosistema educativo, el ecosistema formativo, que en definitiva cuenta debe ser un ecosistema de innovación. En el caso de la orientación, fijaos, desde el punto de vista del diseño de los itinerarios individualizados que tiene que hacer un orientador en un centro educativo con respecto al alumnado, estamos hablando en que la creación de la inserción para la empleabilidad por parte del orientador es una cuestión fundamental dentro del decreto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese punto, los orientadores tienen algo que decir, muy importante y además vinculado a los planes de acción tutorial, que son los documentos que en definitivas cuentas también pueden ser utilizados para el trasvase de todos los conocimientos, de todos los procedimientos y actitudes que se establecen en el decreto para la cultura emprendedora. Otra cuestión que tiene que ver con los orientadores y con las orientadoras tiene que ver con la detección de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. O sea, es una de las grandes labores que tienen los orientadores y las orientadoras en nuestros centros, y nosotros en la actualidad nos centramos, o nos hemos venido centrando en programas de cultura emprendedora que en algunas ocasiones no concitaban el apoyo de los equipos educativos y que en algunas ocasiones no conseguían integrar a todos los alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo. Y en eso tiene mucho que ver en que los recursos educativos no están adaptados a este tipo de alumnos. Por lo tanto, desperdiciamos gran parte del potencial de la diversidad de los centros para la creación de proyectos, sean empresariales o no sean empresariales. En esa detección de esas capacidades de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o alumnos inmigrantes, es fundamental la labor de la orientación de los centros. Fijaos que en el plan provincial
que establece las líneas directrices de los equipos técnicos de orientación y después trasladándolo a los equipos de orientación educativa de zona. Una de las líneas prioritarias, como os digo, es asumir este tipo de planteamientos de educación emprendedora. Pero es más, si nos vamos a la formación profesional, donde creo que los profesores y las profesoras que trabajan en el módulo profesional de formación y orientación laboral son fundamentales para detectar este tipo de proyectos, pero si nos vamos incluso al ámbito de la investigación, al ámbito de la creatividad o al ámbito de la innovación, para detectar también las spin-offs que puedan salir del ciclo formativo de grado superior. Que aquí siempre hablamos de spin-off en el ámbito universitario, pero no olvidemos que los ciclos formativos también son enseñanza universitaria y en muchas ocasiones con un grado de inserción y con un grado de aplicabilidad de los conceptos mucho más intenso que se desarrolla en el ámbito de la universidad. El módulo de formación y orientación laboral es un módulo, evidentemente, que está relacionado con todas aquellas personas del campo de la orientación. Pero es que el módulo de empresa e iniciativa emprendedora, que es un módulo el cual ha venido o dimana de toda la documentación que proviene de Europa en materia de cultura emprendedora, es un módulo que está atribuido a los agentes de formación y orientación laboral. Es decir, que ese módulo de empresa e iniciativa emprendedora, que es un módulo de los nuevos títulos que se llaman LOE, de la Ley Orgánica de Educación, está atribuido a todas aquellas personas que provienen del campo de la orientación. Por tanto, entender que no estamos hablando ya de cuestiones transversales a las que un orientador o orientadora pudiera aportar desde la dirección de estos talentos, el aprovechamiento social para crear incubadoras sociales de proyectos, la detección no la detección, sino el impulso de un orientador o una orientadora de conocer el entorno para saber derivar a este tipo de individuos, alumnos y alumnas, a determinados proyectos, o incluso el impulso que supone como orientador o como orientadora una transformación metodológica del aula, que es lo que se busca con la educación emprendedora, sino que hay nichos curriculares donde los profesionales de la orientación deben trabajar la cultura emprendedora. En la LOE, que es una ley que en principio va a ser derogada, existía incluso una materia en cuarto de la educación secundaria obligatoria que se llamaba orientación e iniciativa emprendedora, ¿de acuerdo? Por tanto, todas aquellas personas del ámbito de la orientación creo pues que tienen mucho que decir en materia de cultura emprendedora. Por último, para no extender, porque creo que lo más interesante de todo esto es que nos hagáis algunas preguntas y que podamos estar en contacto pues para resolverlas y para información o para cualquier tipo de proyecto, decir que en definitivas cuentas la educación emprendedora lo que busca es dar autonomía y dar confianza a los alumnos para que puedan desarrollar proyectos de cualquier tipo. Y desde el mismo momento en que nosotros conseguimos que a través de los programas de educación emprendedora se fomente esa autoconfianza, de la cual, como os digo, va a hablar Sebastián porque lo vive en primera persona, estamos fomentando a una cuestión fundamental, y es a evitar la tasa de abandono en el sistema educativo y a intentar dar esa confianza para que los alumnos puedan sentirse con garantías después de mucho tiempo en los que a lo mejor han fracasado dentro de la educación reglada, insertarse, como digo, confianza en el mercado laboral. Y por último, la segunda cuestión, que es, aquí hay un individuo en esta mesa que está sentado a mi derecha que va a explicar cómo, individuo en el sentido, como digo, positivo, cómo a través de un programa de cultura emprendedora y siendo un funcionario, siendo un docente, a los cuales siempre se nos dice que no somos funcionarios, que no somos emprendedores porque no estamos vinculados con el mundo de la empresa, ha conseguido derivar por un proceso personal en la creación al final de un proyecto. Y en este tipo de yacimientos de empleo no hay que estar vinculado al sistema educativo de enseñanza no universitarias para poder trabajar, sino que también tenéis la ocasión de llenar pues las lagunas que existen en la sociedad y montar vuestro propio proyecto, sea del tipo que sea. Y por tener un puente con las acreditaciones, solamente dejo una pequeña reflexión para después. Si los sistemas de acreditaciones al final es otorgar, cierta titulación académica a través de las competencias adquiridas por la experiencia, ¿qué son sino los programas de cultura emprendedora que simulan o con los cuales se entrenan competencias que en definitivas cuentas después
pueden ser perfectamente utilizadas para el mundo laboral. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, y si tenéis alguna consulta fuera de este ámbito, pues en Twitter ponéis David Rosendo y ahí yo respondo de manera fácil y encantado. Muchas gracias. Gracias, David, también por presentarnos así de esa manera también tan dinámica, bueno, y tan relacionada, buscando también en esos engranajes, que es como hemos intentado también ver la conexión dentro de la mesa. Y como tanto Ángel como David han ido presentando al compañero que va a cerrar la mesa, ya te han ido haciendo tus presentaciones, yo poquito voy a decir porque ya estamos deseando conocer la experiencia que llevas a cabo en tu centro y cómo animas a los chavales precisamente desde tu trabajo, es decir, desde profesional, como emprendedor que también eres. Y yo creo que aunando dentro de tu persona y de tus funciones, pues esa tarea de docente, emprendedor, orientador, ahí para poder llevar a cabo la gestión, cuando quiera. Sí. Bueno, buenos días. Evidentemente, gracias a la coordinación, a la organización de este evento. Especialmente relevante la figura de María Teresa, me consta por algunos contactos que han mantenido su interés en el tema de la educación emprendedora, y como formadora de futuros docentes, pues entendemos que ahí hay un campo ingente, totalmente innovador y casi virgen, ¿verdad? Que donde hay mucho que desarrollar, por tanto, fantástico. Y a todos y a todas, pues gracias por asistir, sábado 9 de la mañana, etcétera. Bien, la verdad es que no tenía un discurso así muy concreto, es un campo complejo en torno a lo que los compañeros y compañeras han ido contando, echando pelota, vamos a ver qué podemos ir contando. Os quiero contar fundamentalmente una narrativa de lo que es la experiencia emprendedora en los centros y en las aulas, y retos que como comunidades educativas o comunidades de aprendizaje se nos plantean. En primer lugar, es importante destacar que a nivel de la Junta de Andalucía, creo que es la primera comunidad autónoma de las dos que en Andalucía, que en España tenemos, que desarrolla un decreto, ¿vale? Eso es importante. El decreto de la Junta de Andalucía, tengo que decir, ya que David no lo ha hecho, que es una apuesta bastante innovadora y una apuesta bastante compleja de lo que es el mundo de la cultura emprendedora, y que esperemos que se vaya desarrollando a lo largo del tiempo. La realidad de la cultura emprendedora en los centros educativos, pues la verdad es que difiere un poco de lo que entendemos determinados colectivos docentes que debe desarrollar. En el sentido siguiente, los programas de educación emprendedora que llevamos 6 o 7 años prácticamente desde el inicio de las competencias, y basado mucho en el tema de la autonomía personal como competencia básica y aprender a aprender y ciudadanía, luego nos vemos muy claramente reflejados en esos proyectos emprendedores. Y explico brevemente. Uno, los programas que existen en el mercado y que nos llevamos a cabo en las escuelas son programas fundamentalmente basados en planes de negocio, planes de empresa. Esto a la comunidad educativa nos viene un poco lejos, es decir, ¿qué pinto yo como docente trabajando un proyecto de empresa con mis alumnos? Pero claro, más lejos le viene a los alumnos. Esa es una realidad que cuando empezamos a hablar de contabilidad, finanzas, etcétera, etcétera, la verdad es que es un poco complejo. Se ha centrado en un proyecto muy lineal, muy predecible, basado fundamentalmente en el establecimiento de ideas de negocio muy cerradas al campo de las manualidades o la compraventa de productos, como así se manifiesta en los mercados de cultura emprendedora o de cooperativas escolares. Eso nos hace ver a un bastante grupo de personas que evidentemente, en tanto que las competencias, que nosotros tenemos metacompetencias, como en la situación actual que todos hablamos de creatividad e innovación,
tendríamos la obligación de dar un giro importante en este sentido. Entendemos que emprender no es crear empresas o no reducirlo a crear empresas, que emprender es una actitud y por tanto detrás tiene que haber un acompañamiento pedagógico y tiene que haber un diseño transformador desde la persona en primer lugar, y ahí es donde comenzamos nuestra gran tarea. Si todos en la empresa hemos escuchado la herramienta DAFO, evidentemente es genial, lo primero que deberíamos de hacer por ese mismo planteamiento es hacer DAFOs personales. En este sentido, lo primero que solemos hacer en los proyectos es, yo lo diría de manera muy poética, tal como los chavales lo planteaban el año pasado, sueños y memoria. En los sueños y memoria no era ni más ni menos que trabajar en un mapa mental, qué es lo que le había pasado, es decir, su trayectoria personal, laboral, social y familiar, en un campo holístico, no solamente centrado, insisto, en tema de empresa. Dos, qué objetivos tiene, obstáculos en torno a su experiencia y herramientas para estrategias de salida. En ese sentido, terminábamos siempre con un compromiso claro y evidente de qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer y si las ganas que tengo de hacer. Llevado a eso, el siguiente paso que nos planteamos es ver los talentos. Y ahí, que duda cabe, que los orientadores y orientadoras tenéis todo por decir. ¿Cómo llevamos los talentos adelante dentro de un proyecto experiencial? Que así es como contemplamos la cultura emprendedora, pues en principio creando bancos de tiempo o bancos de recursos propios, donde los sujetos, tanto desde las competencias básicas exigidas por la normativa escolar, como desde las propias experiencias y deseos, ponen sobre la mesa o sobre las clases qué es lo que quieren hacer y qué es lo que saben hacer. Relacionándolo, obviamente, con esa autonomía personal y relacionándolo directamente con el aprender a aprender. ¿Por qué decimos eso? Porque estamos fuera del marco curricular, en el sentido que antes los dos compañeros de cualificaciones decían convertir en realidad. La educación no formal, que tiene un peso muy importante, imprescindible. Bien, pasado ese momento, en el tema que os decía, del DAFO personal, entendemos que la orientación en el tema de creencias y actitudes sois los que más sabéis, sin lugar a dudas. Y ahí, cuando empezamos a trabajar en un proyecto en el que el sujeto se enfrenta a un reto que no está por definir, la verdad es que son espacios narrativos, conversacionales, de primera magnitud para ir entendiendo y a partir de ahí acompañando a todo un proceso transformador de abrir posibilidades dentro de los entornos. En segundo lugar, los bancos de recursos como talentos, si somos capaces de unir voluntades, en tanto que qué es lo que sé y lo que me gusta hacer, y por otra parte las demandas entre los propios alumnos, pues David, que se le gusta mucho el Twitter, me enseñaría Twitter, y yo le enseño a hacer pan, que es lo que no sé hacer, ¿vale? Aunque sea curioso. Entonces, en esos bancos de recursos y de tiempo, si lo extendemos a nivel de centro, si lo extendemos a bancos de tiempo, lo vamos a casar muy bien con lo que es el tema del trabajo en equipo. Trabajo en equipo, sabéis que hay roles muy bien definidos y que muchas veces los perfiles y los roles se confunden y nos cuesta trabajo. A mí como docente por lo menos me parece que cuesta trabajo mantener las dinámicas de equipos, mantener además proyectos diferenciados de tipos distintos. Entonces ahí, en el campo de la orientación, temas de perfiles, temas de roles, como sabéis hay muchísimas cosas, no vamos a entrar en detalle, hay mucho que abordar ahí, también es un campo importante e imprescindible del tema de orientación.
Y el tercer pilar fundamental, si hemos aprendido a ser, aprender a convivir, es aprender a hacer. Y aprender a hacer en el sentido de que los chavales ya han decidido tener una personalidad electiva, que han decidido, han definido a lo que nosotros llamamos un carnet de habilidades, en el sentido de que ya saben participar en equipos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Aprender haciendo como única mecánica, desde mi perspectiva, desde mi humildad y la experiencia, que posibilita la integración de todas las competencias, que posibilita que las inteligencias múltiples se pongan en valor y tengan sentido, ¿de acuerdo? Y en el proyecto de hacer, porque los chavales aprendan fundamentalmente a trabajar algunas cuestiones que también mucho tenéis que decir, que afloran fundamentalmente en el campo que yo me muevo, primaria y secundaria. Una, en torno a 3 habilidades ejecutivas, le llamamos así, yo le doy otro nombre, pero bueno, por seguir en las tendencias, que es el inicio de la actividad, llamémosle motivación, el mantenimiento de la actividad, que para mí sería educación de la voluntad, ¿de acuerdo? Y por supuesto todo lo que es el tema de la planificación. Y en el tema de la planificación y motivación engancha totalmente con temas que son fundamentales, como es la responsabilidad, que evidentemente cuando estamos trabajando entre iguales en relaciones simétricas y no asimétricas docente-alumnos, la responsabilidad aumenta de una manera bestial, pero además el compromiso también, con lo cual ahondamos en algo que os preocupa mucho, que antes David también citaba, como es el abandono escolar y como es el absentismo escolar y el abandono prematuro del sistema educativo. En definitiva, en el aprender haciendo, en el tema de inteligencias múltiples, y una de las cuestiones importantes cuando los chavales se enfrentan a retos emprendedores, que normalmente la capacidad de observación, porque antes de practicar un proyecto, una idea de negocio, tenemos que ver qué es lo que nos da el mercado, nos ofrece una serie de posibilidades ingentes en el campo de las habilidades de pensamiento y funciones cognitivas, evidentemente sabéis mucho más que yo, que también se pueden implementar dentro de estos proyectos y nos parece una labor imprescindible de vosotros. Si además de ello somos capaces de plantearnos que este modelo se conjugue en un ecosistema emprendedor desde el concepto de escuela expandida, donde todos y todas debemos colaborar, y en ese marco, pues el CADE, como muy bien ha dicho Ángel Millán, que además fue mi formador hace algunos años, el CADE ha hecho una experiencia impresionante tanto en la formación como en el acompañamiento docente nuestro. De hecho, todos los años nos brinda 2 proyectos, uno de 4 talleres, que es innovación y creatividad, comunicación, liderazgo y marca personal, como visitas a empresas, inclusive a través del proyecto LUNAR, con agentes culturales que son importantes. Diría, por terminar y no alargar mucho, que enfocar la educación emprendedora estaría basado en 3 cuestiones fundamentales: la persona, el equipo, el proyecto, desde perspectivas holísticas y no solamente empresariales, donde lo personal, social, familiar y expectativas estén presentes, y desde la perspectiva de esa creación de ecosistemas que son vitales, desde también el aumento de posibilidades que hoy nos ofrece, por supuesto, la cantidad de recursos disponibles en red y la cantidad de personas emprendedoras y en todos los ámbitos que os aseguro que están muy disponibles, porque en el centro participan en muchísimas actividades en ese sentido. Si somos capaces de aprovechar todo ello y desde la orientación se trabajan todas las competencias y habilidades personales, os aseguro que puede cambiar bastante la escuela. No digo solo el emprendimiento, la escuela como actitud emprendedora y como agente de transformación. Es decir, muchas gracias y, bueno, por supuesto, encantado de estar con vosotros y disponible para lo que queráis. Gracias.
también bueno, pues por la clarificadora aportación y por ir incorporando. Yo creo que bueno, pues cuando planteábamos la mesa quizá podíamos ir intuyendo cuáles podían ser esos enlaces de unas temáticas con otras, pero yo creo que bueno, quiero agradecer el que especialmente hayáis ido pues planteando, tanto los compañeros que habéis hablado de la acreditación de cualificaciones, como vosotros con vuestra experiencia desde esta cultura emprendedora, que en realidad lo que consiste por ambas partes, o sea, tanto cuando hablamos de esa cualificación o de esa formación cualificada de las personas y ese reconocimiento de esa preparación, de esas competencias adquiridas, es precisamente en una gestión o en ir construyendo cultura, en el sentido amplio, de formación y de adecuada preparación para el desempeño de la tarea que se vaya realizando. Como ahora correspondería, bueno, el tema de, bueno, correspondería no iba a corresponder porque vamos a dar un poquito la posibilidad de que también desde vosotros que habéis escuchado estas aportaciones pues podáis realizar alguna cuestión, algún compañero de la mesa, pues que tengáis vuestro turno también de preguntas o de aportaciones si queréis realizar y bueno, pues cuando queráis pues podáis formularlas. Ayer. Hola, Frida, por favor. Hola, Frida. He visto a lo largo de toda la ponencia de la mesa que realmente el objetivo de una integración más o menos holística, de engranar ese ecosistema más expandido y que realmente vincula todo, es una voluntad real de todos los que estáis en la mesa y en especial tuyo, porque creo que puede ser la semilla de lo que ha orientado este congreso, aparte de crear todo este sedimento de información para los orientadores. Pero la pregunta clave es si en cultura emprendedora el profesor tiene que impartir o implementar esto en la escuela, ¿cómo se va a relacionar desde la universidad y especialmente desde pedagogía para trabajar con esos profesores en esta línea? ¿Eso es para mí? Sí. Sé que es un proceso duro y que es un tema, como todo tema de proceso, largo y un tema de cultura, pero ¿qué has empezado a pergeñar en este sentido? Bueno, formo parte de la mesa, interpelada directamente. Bueno, pues voy a contar muy brevemente también un poquito porque, bueno, la verdad es que aquí desde nuestro ámbito, o al menos desde lo que compete, pues sí que estamos ya algunos compañeros intentando precisamente pues llevar a cabo esa, casi que cuando ibais contando cómo la estructura de los programas, tanto por parte de Ángel como con los compañeros, de cómo llevarlo a cabo aquí en la universidad, pues lo que sí que hay es una especial preocupación de cómo trasladarlo. Sí que hay institucionalmente ya una serie de iniciativas y de actividades que se están llevando desde el Servicio de Cooperación Empresarial y Fomento de Empleo, precisamente, y no casualmente, no sé, pero paradójicamente, este año se ha empezado a desarrollar el programa Ideando, que coincide con el nombre del grupo de compañeros, solo que con I latina y griega, pero bueno, cambia. Y institucionalmente sí que se ha llevado en distintas fases en todo el campus universitario, es decir, afecta a todas las titulaciones, esa propuesta de generar ese acercamiento a lo que puede ser de los estudiantes universitarios, la gestión de sus propios planes de negocio, de sus proyectos empresariales y demás. Y está funcionando, ha funcionado en distintas fases, lleva distintas ediciones. Bueno, comenzó el año pasado, pero este curso sigue porque ha ido en fases que van siendo escalonadas para que el alumnado pueda desarrollar sus planes y programas. Y en concreto, si como te referías al ámbito de la Facultad de Educación, pues también se está gestionando desde nuestra facultad precisamente el desarrollo. El año pasado, en marzo, se inauguró un ciclo de iniciativas de orientación profesional y cultura emprendedora, al que la verdad es que hubo bastante asistencia de alumnado. Contamos con cerca de 300 y pico de alumnos interesados en esa dinámica, que siguen manifestando dinámica
interés y van a seguir realizándolo este año, y sobre todo confiando en lo que ha salido aquí en la mesa, que es el establecimiento de relaciones de colaboración y de participación. Sí que quiero trasladar con grata satisfacción el hecho de que esa llamada de ese, estaba hablando de engranaje, ¿no? de colaboraciones que se pueden estar ya realizando y que de hecho pues hay posibilidades, y espero que se plasmen iniciativas que se lleven a resolución, pues va a suponer el implicar al ámbito universitario, o sea, al alumnado del ámbito universitario con alumnado de centros escolares en iniciativas conjuntas de desarrollo de programas, y en profesionales, o sea, en futuros profesionales o en formación, que son nuestros alumnos, con profesionales de los centros educativos que ya están trabajando en estas dinámicas. Ahí sí que estamos iniciando esas colaboraciones, estableciendo una base para desarrollar propuestas y que espero que este curso que comienza pues se puedan realizar con actuaciones directas aquí en la facultad para formación hacia los egresados y formación también hacia el profesorado, confiando mucho en esos tres ejes que yo aquí personalmente, claro, ya soy yo la que lo estoy respondiendo, confío que es la relación entre las instituciones, entre lo que constituye la universidad, con los centros que están desarrollándolo y con lo que son también las administraciones, es decir, todo lo que es el ámbito empresarial, que aunque aquí en esta casa pues pueda sonar un poco extraño, pero no consiste en que traigamos aquí a nuestro ámbito lo que es toda esa terminología económica de empresa, sino lo que supone es construir o el desarrollar esas capacidades o esas competencias para que los alumnos cada vez entren más en esa cultura de desarrollar sus propios planes de emprendimiento y ver posibilidades de empleabilidad en la formación que están recibiendo. Un poquito por ahí irían pues, esas iniciativas que estamos avanzando y que estamos desarrollando. Darte las gracias por la respuesta y decirte que no, halagar o ensalzar el trabajo que estáis realizando, y que pretendía con ella darte una oportunidad que nos explicara cosas que desconozco y no cuestionar en absoluto todo el trabajo y todo lo que se está haciendo. Muchísimas gracias, Teresa. ¿Alguna intervención más? Allá apenas. Buenos días. Siento no haber estado en todas las ponencias, pero bueno, me interesa el tema. Entonces, como creo que lo que interesa de cara a los orientadores o a la formación de orientadores sería también llegar a aterrizar en experiencias concretas, yo francamente en España, hasta la situación actual, la universidad pues sí hay, digamos, algunas experiencias, no en todas las universidades, pero bueno, sí en algunas, Politécnica de Cataluña, la de Santiago de Compostela y alguna más, pero en educación primaria y secundaria, teniendo en cuenta que muchos orientadores trabajan en sus niveles, las experiencias a lo largo del tiempo, bueno, unas han nacido, han muerto, otras perviven. A mi juicio, hasta el momento presente, yo las dos experiencias más serias y más sistemáticas en el tiempo, que llevan algunas 8 y 10 años, es la experiencia de Asturias, de Bagnalón, en la colaboración de la Consejería de Educación y de la Industria, y la experiencia de Garapén, que es una fundación privada, existente en el País Vasco, donde sí hay una experiencia con materiales, con desarrollo, con evaluación, etc. Entonces me gustaría pues, conocer si aquí en Andalucía sería una experiencia, ahora mismo no recuerdo el nombre, que empezó, pero que últimamente pues ya ni aparece en la página web, etc. ¿no? Entonces, lo mismo una experiencia en Castilla-León, etc. ¿no? Entonces me gustaría saber en este momento, porque tampoco estoy actualizado, digamos, de lo que ocurre en cada una de las comunidades autónomas, si existe alguna experiencia en tiempo, es decir, experiencia real, hecha en los centros, etcétera, no proyectos, sino experiencias reales y qué logros o repercusiones ha tenido hasta la fecha. Muchas gracias. Empiezo yo, hago una reflexión de un minuto y se lo dejo al compañero Ángel.
En Andalucía, trabajando con experiencias en centros educativos, en programas de cultura emprendedora que se desarrollan en su gran mayoría desde una única materia o de un único área o módulo profesional, pues habremos tenido 700 centros. En vano, o sea, no en vano, Valnalón ha propiciado y bueno, aparte de que fue uno de los grandes promotores en materia de cultura emprendedora, todavía siguen algunos de sus programas siendo implantados y desarrollados en la Consejería de Educación, como ahora explicará Ángel. Desde Educación tenemos programas todavía vigentes, creando empresas, jóvenes emprendedores solidarios, emprendedores en Europa, es decir, tenemos experiencias que son las mismas que hay en otras comunidades, pero a mí me gustaría insistir en que debemos de salir de esa visión desde que un docente, de manera aislada, sin estar integrado con un equipo educativo, sin tener el respaldo del equipo directivo, sin estar incluida la educación emprendedora como una de las finalidades del centro, sea lo que consideremos cultura emprendedora. Está bien desarrollar programas de cultura emprendedora desde el ámbito de la economía de la empresa, o desde la lengua castellana, o desde los proyectos integrados, está bien, y además es un comienzo y es necesario, y esa aportación de esos docentes ha sido fundamental, pero tenemos que dar un pasito más allá, y ese pasito más allá tiene que ver con la implantación en las finalidades educativas de los centros de proyectos que se puedan articular desde cada una de las materias para que los docentes tengan confianza en poder participar en un programa y no crean que tienen que dar contenidos de economía, y a partir de esos proyectos específicos interdisciplinares converger en un proyecto global que sea la seña de identidad del centro. Ese es el siguiente paso. Pero experiencias, como os digo, específicas, algunas de ellas en este sentido, que no se le ha ocurrido a la gente de Andalucía, observamos solamente lo que tenemos en el terreno, por supuesto que existen. Programas, ha citado antes Ángel varios, nosotros tenemos otros muchos y hemos colaborado durante muchos años con Valnalón, o sea que experiencias en ese sentido tenemos bastante. Si quieres, ahora cuando acabemos las jornadas te doy el correo y te puedo mandar memorias de centros que tenemos recopiladas desde hace 4 o 5 años. ¿Perdón? Con Garapen. No, con el País Vasco no tenemos, conocemos la experiencia, pero no hemos establecido ningún vínculo. Los grandes proveedores de material de fomento de cultura emprendedora fueron los asturianos, señor Pericle, que tanto estimo de verdad. Quería decir otra cosa, que hay en este momento un programa que se está ensayando concretamente en Holanda y en Alemania, que es el programa Serendipia, para el desarrollo de talentos emprendedores y creativos, con una gran base de investigación, con un gran apoyo, que realmente pues pienso que aquí en España es poco conocido y creo que valdría la pena, digamos, porque es un material, digamos, muy rico y muy aplicable, y por supuesto estoy en la línea tuya, en el sentido de que tiene que ser el centro en su totalidad, evidentemente, y no proyectos aislados, que sí, son interesantes pedagógicamente, pero si no implicamos al centro y a la comunidad, que creo que es la gran virtualidad de Valnalón, el haber nacido en los centros y conectar educación con industria, elemento importante. Garapen es muy bueno técnicamente, tiene la dificultad de que es una fundación de carácter externo a los centros y que bueno, eso también tiene sus problemas, pero evidentemente es un programa muy serio para formación profesional también y de gran utilidad. Gracias. Muchas gracias. Me parece muy interesante lo que ha dicho el compañero orientador, importante, y sobre esto me gustaría simplemente una anotación. Por un lado, sabemos a través de los informes GEN que los planes de desarrollo de empleo no generan cultura emprendedora, lo cual es importante tenerlo claro, porque eso da pie a que el grupo de personas que trabajamos desde otras vertientes de la psicología y la pedagogía vemos importante que ese es un campo de actuación, insisto, bastante virgen, donde podemos trabajar. Segundo lugar, al día de hoy, que yo conozca, ¿verdad?, no he encontrado nunca una evaluación seria de los proyectos emprendedores. Cuando digo ninguna, es ninguna. Es decir, por lo menos a nivel de España, lo poco que he buceado, no lo he encontrado. No tenemos todavía una determinación. Y en ese sentido, los orientadores, a la hora de crear no solamente las evaluaciones, sino los propios indicadores, que hay muy poco hecho, desde la confección de los indicadores hasta el desarrollo de un proyecto de evaluación, bueno, sois vosotros los que podéis decir mucho en ese sentido, y sería muy interesante
para no hablar desde lo bonito que son los proyectos emprendedores, sino con las realidades tangibles de unas mediciones adecuadas. Y ahí os brindo la posibilidad de mucho por hacer. En fin, es la aportación que quería hacer. Bueno, por alusión un poco. ¿Ahora? Sí, por alusión un poco. Programas y proyectos en Andalucía hay. Lo que quizás no tenga el calado o la promoción o la publicidad que tienen otros programas, tipo Eje, tipo M, o tipo el que acabas de mencionar del País Vasco. Pero coincido completamente con Sebastián, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos hoy aquí en Andalucía, ¿no? Estamos trabajando y estamos dando pasos importantes. Me parecen muy bien los apuntes y creo que es hacia lo que también debemos tender, y es a escudriñar un poquito qué es lo que se hace en otros sitios, porque eso me parece muy interesante. Si hay algo que se hace bien, pues vamos a intentar bueno, pues hacernos con eso que se hace bien, o intentar importarlo de alguna manera, ¿no? Pero en cualquier caso, como dice David, pues hay una serie de programas, una batería de programas y de proyectos que se realizan y se desarrollan en los centros educativos, desde primaria hasta la universidad. Pues no hemos mencionado antes el Carabelas o algún otro programa que aparece en la página de la Junta de Andalucía, Educando para Emprender, pero ya digo, yo creo que es un apunte muy interesante el que haces y que bueno, pues también en esta facultad de pedagogía, como salida profesional, me parece también interesante el apunte que hace Seba. Puede ser una buena salida profesional porque hay mucho por hacer, y sobre todo en Andalucía. A veces nos quejamos de que no hay programas, de que no hay proyectos, que tenemos que adquirirlos fuera, porque eso supone un know-how, supone un pago al portador, y creo que este puede ser una buena manera de incentivar hacia la puesta en marcha y hacia la creación y hacia la innovación también en el hecho del fomento de la cultura emprendedora. Bien, pues estamos con el tiempo ya un poquito fuera de, aunque hemos empezado un poquito tarde y hemos querido también ampliar la duración. Si hubiera alguna última pregunta, cerrábamos el turno de intervenciones, o si alguna en la mesa que queráis formular. ¿No? Y cerraríamos aquí para dar paso a seguir con el programa. Bien, pues desde la mesa, pues agradecer las intervenciones de los compañeros que han estado aquí, agradecer también las ideas que nos han ido trasladando, que bueno, pues que casi completaríamos bueno, pues desde lo que sus aportaciones han realizado para el ámbito de la orientación, las posibilidades que aportan como desarrollo de nuevas competencias también para el orientador, en lo que puede ser la incorporación de la figura del orientador en el desarrollo de los sistemas de cualificación y acreditación de competencias, esa necesidad de que también este profesional se encuentre en ese sistema aportando y asesorando en todo ese proceso de elección, de selección, de reconocimiento de la persona que accede, de la persona cualificada, en el proceso de asesoría incluso o de evaluación del mismo procedimiento del sistema. Por otro lado también las posibilidades que pueda tener desde la orientación incorporarse a los procesos de diseño, desarrollo y evaluación de programas para el fomento de la cultura del emprendimiento, y en ambos casos precisamente la necesidad también de esa ampliación en el perfil del orientador, de vincularse también con los procesos de evaluación ante la carencia, en cierta manera, del desarrollo de estas competencias del perfil profesional del orientador en evaluación de los sistemas, evaluación de las propias competencias. Para ello tiene que estar también adecuadamente preparado, y volvemos a decir cuál es la cualificación del orientador o la preparación del orientador para que pueda incorporarse como un profesional en el sistema de acreditación de competencias, y por otro lado, pues cuál sería el rol del orientador en la evaluación de los procesos de implementación y de desarrollo en el sistema educativo, formal y no formal,
del fomento precisamente y del desarrollo de la cultura emprendedora. Yo creo que bueno, han sido muy interesantes todas las aportaciones que nos han realizado, nos dejan retos, precisamente el subtítulo del Congreso va por ahí, o sea, cuáles son los retos de la orientación, y aquí tenemos unos retos muy interesantes, sobre todo para la situación actual de las sociedades en la que estamos, y pues si hubiese cualquier duda o pregunta por parte de los asistentes, como los compañeros van a permanecer durante la mañana con nosotros, pues contamos con su disponibilidad para que podáis acercaros a ellos y consultar lo que consideréis. Muchas gracias y seguimos con el programa.